Hola a todos. Aquí seguimos con estos ejercicios que nos ayudan a indagar sobre quiénes somos, qué queremos, qué hacemos acá, cuál es el sentido de la vida, qué tengo que hacer, cómo me diferencio de lo que otros dicen de mí, de lo que yo soy, cómo me diferencio de lo que me inculcaron y no me deja avanzar hoy porque decido hacer algo distinto a eso que me dijeron o me inculcaron. Entonces, ¿cómo tomo las riendas de mi vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas preguntas existenciales que nos hacemos cuando llegamos a un límite en nuestra vida. Quizás no todos nos hagamos estas preguntas, pero la gran mayoría de los que elegimos hacer un proceso interno espiritual es porque fuimos llevados por algún problema que tuvimos que enfrentar y que nos llevó a nuestro propio límite, al fondo del pozo. Entonces ahí no nos quedó otra alternativa que decir, bueno, estoy acá solo, no tengo nada, me quedé absolutamente indefenso, ¿qué hago? Entonces, yo tengo dos opciones: dejarme morir en el fondo del pozo o comenzar a, a trepar para poder salir. Entonces, ahí es donde comienza este camino interior, porque nos empezamos, como quedamos tan devastados, empezamos a preguntarnos si nosotros tenemos algo que ver en esa situación a la que hemos llegado. Y la verdad es que es el principio de una verdadera curación para lo que sea que pasemos en nuestra vida, que no significa que lo vamos a curar en pocos días o en pocos meses, incluso en pocos años, dependiendo eh, de cuánto tiempo hayamos estado sometidos a algo que nosotros no queríamos, pero no nos animábamos a enfrentar, a desafiar. Quiero llevar un mensaje a todas estas personas, a todos ustedes que se sienten desalentados muchas veces, porque necesitamos saber que la vida es altos, bajos, es un constante movimiento. Y es normal que a veces no nos sintamos bien. Es normal que a veces estemos tristes y a veces estemos más decaídos. Es completamente normal. Entonces parte del proceso es ir aceptando esa parte más negativa nuestra. Es ir aceptándolo. A veces nos deprimimos porque creemos que siempre tenemos que estar bien. Entonces, en cuanto sentimos un poquito de tristeza, un poquito de desazón, bueno, entonces debe ser que estoy mal, debe ser que lo estoy haciendo mal, debe ser que no está funcionando lo que sea que estoy haciendo, y no es así. Por eso hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que resistir en seguir en la postura de realmente querer hacer un cambio en nuestra vida. Y no es fácil, pero es necesario que entendamos que no es fácil, que aceptemos que es así el camino. Y que es más difícil para las personas que han sufrido más
no necesariamente, pero generalmente te va a ser difícil convertirte en una persona más exitosa, más próspera, más segura de sí, cuando has vivido toda una vida de inseguridades, donde has crecido en una familia insegura o que te hizo sentir insegura. Pero tampoco es un error, es justamente lo que me tocó vivir para que yo pudiera aprender a hacer lo que estoy haciendo. Si no pasas por todos esos sufrimientos, es imposible que llegues a preguntarte cosas. Todos los problemas que vivimos nos llevan a tal extremo que nos hacen preguntarnos, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué hice yo? ¿Qué tengo que aprender? Porque finalmente, cuando nos rendimos a eso que fue como fue, nos preguntamos entonces, ¿qué tengo que aprender de este episodio de mi vida? ¿Qué tengo que aprender? Ay, pero me siguen pasando cosas. Pero claro, y te van a seguir pasando porque son necesarias para tu aprendizaje. Entonces la vida te vuelve a poner esa experiencia para que vos demuestres si has hecho un cambio, si has aprendido. Te vuelve a poner esa mujer, ese hombre en tu camino, porque ¿será que aprendiste verdaderamente a darte tu valor, a darte tu lugar, a tratar bien? Es muy duro a veces porque son situaciones difíciles, muy dolorosas, pero si lo vemos desde esta nueva perspectiva, para aprender, aprendiendo, lo entendemos como algo de lo que nosotros nos podemos nutrir. Y dirás, pero esta injusticia, ¿qué puedo sacar de esta tremenda injusticia? Se puede sacar mucho de cualquier situación, pero lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que tendríamos que dar para poder hacerlo es corrernos del lugar de que somos las únicas víctimas. Porque si nosotros nos creemos de la situación la única exclusiva víctima, es difícil que salgamos de la angustia y que podamos vivir una vida más libre. Si nosotros dependemos de que el castigo sea, de que el castigo llegue para vivir aliviados, a veces vivimos toda una vida incompleta, infeliz, porque parece que esa justicia no llega. Entonces queda detenida nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Cuando tomas las riendas, cuando a pesar del dolor que te causó alguien o algo, decidís avanzar y construir una vida con el dolor, transmutando ese dolor, quizás con ese mismo dolor ayudar a otros, hacer algo creativo,
algo artístico, algo que puedas compartir. La vida te sorprende y, y se van acomodando las fichas y se produce una especie de justicia divina que vas observando poco a poco y, y cuanto más bajas las armas, más se ilumina tu realidad. Pero también hay que hacerse cargo del ego que nos dice, deberías luchar, deberías seguir, deberías ir en contra. Sí, para, para lo lógico en nosotros, esa sería la manera, ese sería el camino. Pero cuando pasas años de lucha, cuando pasas años insistiendo con algo y ves que no hay ningún cambio, ningún resultado, y caes o te das cuenta que permaneces en ese fondo de ese pozo, empezás a tener en cuenta otras alternativas. Y una gran alternativa es dejar de luchar. Dejar de luchar con las armas que tu personalidad te lleva a usar. El grito, la amenaza, la pelea, la discusión, el querer tener razón, el orgullo, el egoísmo, el narcisismo, el egocentrismo. Cuando observamos todo eso desde una perspectiva diferente, como si no lo fuera yo, sino que mi alma observa. Desde fuera. Podemos cambiar nuestra historia. Podríamos cambiar el mundo cambiando esta perspectiva. Porque nosotros básicamente somos amor, esencialmente amor. Pero estamos empeñados en odiarnos, empeñados en dividirnos, en clasificarnos, lo bueno y lo malo. Entre tantas calificaciones que podría enumerar. Todo está dividido, todo se divide. Entonces, si queremos una sociedad más humana y más conectada con lo divino, deberíamos aprender a convivir y a hacernos cargo de nuestra plantación. Estamos muy pendientes del vecino, muy pendientes, muy pendientes de lo que hace el de al lado. Y el vecino es todo, es nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros padres. Entonces,
en esa postura de niños eternos, no, no progresamos, no crecemos, estamos esperando del otro, que el otro se porte bien, que el otro venga, que el otro me haga, que el otro me ayude, que el otro se haga responsable, que el otro me llame, que el otro me escriba, que el otro me sostenga de alguna u otra manera. Pero lo duro de todo, lo primero que nos cuesta aceptar es que tenemos que hacernos responsables de nosotros. Y el otro de sus cosas, por supuesto. Pero yo tengo que ser responsable de lo que digo, de lo que hago, de cómo vivo, de cómo trato a las personas que me rodean, de cómo trabajo, de cuánta honestidad tengo, si robo o no robo, si me preocupo por ser mejor persona todos los días, si hablo bien, si critico, si soy tolerante o no. Cuando hacemos ese giro, ese cambio dentro nuestro, cambia todo. Por eso funcionan las constelaciones familiares. Cuando un miembro de la familia vea algo distinto, ilumina lo que estaba oculto, para que se trabaje, para que se modifique. Entonces, aunque trabaje yo sola, inevitablemente se van a mover piezas en mi entorno familiar. Lo van a sentir. Mi trabajo interno se va a sentir en el clan familiar. Porque estoy haciendo cosas raras. No, no, es que yo voy a cambiar. Mi perspectiva, mi energía se renueva. Y comienzo a ver los cambios alrededor mío. De repente alguien me llama, de repente surge una discusión entre alguien con alguien de la familia, de repente se comienzan a suceder cosas que entendemos que son parte del trabajo que nosotros hacemos. Muchas veces pasan cosas que no son tan buenas, pero como dije anteriormente, cuando uno destapa la olla, cuando uno abre la caja de Pandora, se comienza a observar todo, no solo lo bueno. Se comienza a observar aquello que quedó oculto, aquel secreto, aquellas diferencias. Todo queda a la luz. Y renegamos de ver eso. Es que ¿cómo lo resolveríamos sin verlo? No es posible. Lo que no resolvemos en nuestra vida es porque no lo vemos o no queremos verlo, muchas veces porque es doloroso, muchas veces porque nos da vergüenza, nos da miedo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero si tenemos la valentía de destapar esta caja y atenernos a las consecuencias, sostenidos por lo que nos va a proteger siempre, que es la buena intención. Siempre lo hacemos con una buena intención. Y la intención es entender por qué está todo tan desordenado en la familia. Y en mi vida, por lo tanto. Porque cuando yo me acerco a hacer una constelación, voy a constelar el problema con mi pareja. Pero termino entendiendo que ese problema que yo proyecto en mi pareja y mi pareja proyecta en mí, es un problema que se inició mucho antes en mi relación con mi propio padre, con mi propia madre y con la imagen que yo me hice de mí misma. Esa enfermedad que se manifiesta en mi cuerpo que me muestra una desvalorización de mi propia vida, se inició en un lugar mucho más sutil y quizás mucho antes de que yo naciera. Quizás son frustraciones que vivieron mis padres, mis abuelos, que quedaron atrapadas en algún lugar de su alma, del alma de la familia. Cuando yo tengo un síntoma que es irracional, que es ilógico, cuando tengo un pánico, una fobia, algo que cuando lo analizo de forma lógica no se puede comprender porque algo tan pequeño a mí me puede causar tanto miedo, como un bichito. En cambio no lo podemos resolver de forma lógica. Porque no es lógico. Es algo que no puedo razonar y que yace en el inconsciente energético, del campo energético de mi familia, de la familia o del entorno donde yo crecí. Es un mensaje que se envía de forma inconsciente. Ese miedo que se fue trasladando de persona a persona, de padres a hijos, a lo largo de todas las ramas de la familia. Y que muchas veces, en el afán de querer esconder esos miedos que nosotros tenemos, hacemos justamente lo opuesto, lo que se llama enfrentar esos miedos, esas fobias, haciendo actos arriesgados, pero impulsivos. Es decir, que yo no generé un cambio real dentro mío, sino que tiro la piedra y escondo la mano. Entonces,
sigue latente en mí esta no resolución. Y quizás no llegue nunca a, a la raíz. Quizás traigo este síntoma como mi motor, como lo que me hace correr, lo que me hace mover, lo que me hace andar y seguir buscando respuestas, seguir haciéndome preguntas. De lo contrario, no me las haría. Quizás ese sea el fin de mi fobia, de mi miedo, de mi vergüenza, de mi pánico. Ayudarme a seguir dirigiéndome a una meta. Y ayudarme a cada día a tener que tomar la decisión de enfrentarme a ese miedo y buscar nuevas estrategias para disolverlo, para resolverlo, para entenderlo. Por eso no pensemos que somos un error o que lo que nos pasa es un error. Es justamente lo que necesitamos para seguir adelante y para dar honra a la vida que tenemos. De lo contrario vamos a pasar la vida lamentando lo que nos pasa o no poder supuestamente hacer lo que queremos por lo que nos pasa. Espero que les sirva, que lo mediten y bueno, nos vemos la próxima.